Buenos días estudiantes, sean bienvenidos una vez más. Bueno, teníamos ya un par de clases pendientes que no realizaba un video. En esta ocasión lo amerita, puesto que el tema de las oraciones compuestas coordinadas son un tanto difíciles de explicar de una manera como se está veniendo haciendo. Entonces, voy a presentarles, voy a tratar de explicarles y al final voy a dar un par de indicaciones, ¿verdad? La oración compuesta, ¿cómo se analiza una oración compuesta? Bueno, lo primero que tenemos que señalar son los verbos. Buscar el nexo que une las proposiciones. Buscar el nexo o las conjunciones, así se le llama también. Delimitar las proposiciones que componen la oración compuesta. Recordemos que la oración compuesta es aquella que está unida, que está compuesta, como su mismo nombre lo dice, por dos tipos de oraciones, pero que tienen sentido entre sí. Algunas que quieren añadir información, otras que quieren dar una información de contradicción o de coordinación. Luego, ¿cuáles son las características? Cuando dos o más oraciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico dentro de un enunciado, se denomina como oraciones coordinadas. Ejemplo: he esperado a Luis pero no ha llegado. Lo que está resaltado en color negro, esa es la conjunción o el nexo. Ojo, eso es muy importante. Entonces, según el tipo de nexo que se tenga, es el nombre de la oración que se le designa. Llegó a casa y puso la televisión. Estas oraciones se unen mediante un nexo que no forma parte de ninguna de ellas, como les he mencionado. Sirven para unir o para dar contrariedad. Llegó solo y se fue acompañado. En ocasiones se emiten en la segunda coordinada los elementos de la oración que están presentes en la anterior. No lo hizo Antonio, sino Isabel. Esta oración equivale a decir: no lo hizo Antonio, sino que lo hizo Isabel. Hay varios tipos de oraciones, que es lo que vamos a ver en este momento. Tipos de oraciones compuestas coordinadas: copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. Veremos a continuación cada una de ellas y con ejemplos. Las oraciones copulativas. ¿Para qué sirven estas oraciones? Indican una unión o suma entre sus significados. ¿Cuáles son los nexos? Esto es lo importante para que usted sepa distinguirlo. ¿Cuáles son los nexos o la conjunción que lo representa o lo distingue? Son I, pleca, E. Ejemplo: llegó pronto a casa y cenó rápido. Vea cómo ponemos en ejemplo, en uso, el nexo I. Mi hermana estudia e Isabel trabaja. Recuerde que esta E la vamos a utilizar cuando la siguiente palabra de la oración con la que inicia con I, porque no vamos a decir mi hermana estudia y Isabel trabaja. Por eso utilizamos la E. Mi hermana estudia e Isabel trabaja. El otro nexo sería el ni. Ni me gusta el cine ni veo la televisión. Entonces, estas son ejemplos de oraciones copulativas, que son las que añaden o suman un significado a la oración. Ni puedo ir ni me apetece. Las disyuntivas. ¿Qué pasa con las disyuntivas? Son aquellas que el significado de una oración excluye el de la otra. Es decir, ofrecen la posibilidad de elegir entre dos o más realidades distintas. ¿Cuál es el nexo que los une? O, U. Has recogido todo u olvidas algo. O hablas más alto o no te oigo. En este caso, la primera oración no podemos decir has recogido todo o olvidas algo, porque eso es un error. Por eso utilizamos la U para no repetir la O. ¿Te apetece un café o quieres un té? Vea cómo está dando un ejemplo de contradicción, o mejor dicho, de dos posibilidades dentro de este tipo de oraciones disyuntivas. Luego tenemos las distributivas, que son las proposiciones que ofrecen posibilidades o alternativas que nos excluyen. ¿Cuáles son los nexos a seguir? Bien, bien.
Los lunes bien cocinaba, bien leía el periódico. Vuelvo y repito, está resaltado en color negro en ese caso para darle sentido de coordinación o alternatividad. Tan pronto como, tan pronto llora como ríe. Ya, ya. En otoño ya llueve, ya luce el sol. Entonces, el sentido de la oración es lo más importante en este caso. Luego tenemos las adversativas, que este tipo de oraciones, el significado de la segunda proposición limita, o sea, de la segunda oración, limita, restringe, corrige o niega el significado de la primera. ¿Cuáles son los nexos a utilizar? Pero. Este es el más común porque da un sentido de contrariedad. Es mayor que yo, pero aparenta menos edad. Entonces, el nexo pero está dando la contrariedad a la primera oración. La idea es buena, pero es de difícil realización. Esperaba una carta, pero no llegó. Los otros nexos que podemos utilizar también son más, pero este más va sin tilde. No obstante, sin embargo, aunque, con todo, cuando la segunda proposición corrige a la primera. Quiero ayudarte, mas no sé cómo hacerlo. Vean el uso de ese más, en ese caso no va a ir tildado. Si va tildado, entonces estamos delante de un adverbio de cantidad. Para poner un ejemplo que ustedes me entiendan. Yo he leído más libros que tú. Entonces, ese adverbio de cantidad está dando un número, no es exacto, ¿verdad? Pero está diciendo que si hay un número más específico de libros que yo he leído que mi receptor del que estoy hablando. Pero en este caso no. Trabaja, más no le cunde. O no le rinde, mejor dicho. Aprobé filosofía, aunque suspendí física. Salvo y excepto también son nexos que pueden ser oraciones adversativas. He aprobado todo, salvo física. Juan es muy tímido, aunque es muy majo. Valiente. El sino, el qué. No es azul, sino que es blanco. No suspendí, sino que aprobé. Y por último tenemos las oraciones explicativas, que esta nos dice que una de las proposiciones, que compone la oración compuesta explica o aclara el significado de la otra. ¿Cuáles son los nexos a utilizar en este tipo de oraciones? Esto es decir, o sea, entre otras. Ejemplo. Debes poner más atención, esto es, escucha con atención. Siempre va a ir entre comas. Soy vegetariana dice, es decir, solo como vegetales. Está explicando aún más la oración. Trabaja de lunes a sábado, o sea, libra o descansa los domingos. Entonces, estas son todas las oraciones coordinadas. ¿Cuáles son las indicaciones, jóvenes? Debe de copiar la definición de las oraciones junto con sus ejemplos, nada más. Ahora, de las oraciones copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. Voy a subir este enlace, este video y el material también a Google Classroom. Me lo van a enviar por ese mismo medio como hora límite 3 de la tarde. Y recuerde algo. El siguiente jueves, o sea el jueves 6 de mayo del presente año, voy a evaluar el libro llamado Edipo Rey. Este libro es una pieza de teatro que pertenece a la tragedia griega. Recuerde que vimos hace 2 semanas este tema. Entonces es muy importante que usted lo repase para poder explicar, para poder entender o mejor dicho responder la guía que yo le voy a enviar. ¿A partir de qué horas? A la misma hora que está establecido su horario. Por eso es muy importante, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Por eso es muy importante que esté pendiente. Por ejemplo, la próxima semana yo solo voy a subir la guía y les voy a decir, tienen 1 hora 15, 1 hora y media, aunque creo que con 1 hora es suficiente para responder la guía y enviármela por el mismo medio.
Así que esto es todo, jóvenes. Espero que hayan entendido la clase. Nos vemos hasta el próximo jueves para la evaluación. Hasta la próxima.